Bueno, muy bien, pues bienvenidos a la comunidad EMEDAT, cuyos objetivos pues son eh, eh, sencillamente abrir, expandir más la conciencia y la sana relación entre los demás. El ser humano es un ser en el mundo que participa en él y se relaciona con el mundo. Y buscamos la manera más eficaz, efectiva y verdadera, y sobre todo auténtica de la existencia humana. Pues bienvenidos todos ustedes, bienvenidos, por ahí estaba Herminia también, maestra en educación, excelentes cursos, muy bien, gracias. Y vamos a dar inicio a este tema de hoy, a esta serie de reflexiones que hemos venido haciendo, y hoy trataremos acerca del hablar bien, vivir bien. Esto es el hablar bien, el escuchar bien y el callar mejor. ¿Sí? Esto pues viene de la tradición hebrea que se le llama generalmente Lashon Hara, o sea, lenguaje malo. Y es muy reiterado en todo lo largo de los estudios del Pentateuco o Torah del Antiguo Testamento o de la Tanakh, este, este caso específico del hablar mal, pero también hay que ver el hablar bien, ¿sí? El saber escuchar. Bueno, en esta ocasión también Gaby Cancino nos ofrece una explicación sobre la palabra Lashon Hara, ¿sí? Desde el hebreo, y las características de este hablar mal. ¿Sí? Por acá está Enrique Lascano, bienvenido. Y empezamos, Gaby. Claro que sí, pues bueno, buenos días a todos. Y bueno, pues vamos a ver esta parte de lo que es hablar bien, vivir bien. Pero, ¿qué es lo que nos da? Pues bueno, vamos a hablar más, con más énfasis en lo que es el Lashon Hara, que es una fuente de muchos problemas sociales que ha causado el rompimiento de muchas amistades, la terminación de incontables matrimonios y ha generado enorme sufrimiento. El odio, la envidia y las discusiones se dispersan a través de lo que es el Lashon Hara, como las enfermedades que lo hacen a través de la sociedad y de los gérmenes. Así es el Lashon Hara. El hablar de Lashon Hara ha dado como resultado que muchas personas también pierdan sus empleos. Y no es una exageración el afirmar que ha conducido muchos a una muerte prematura. Entonces, déjenme, les voy a compartir una parte. Listo. Bueno, aquí vamos a ver lo que es hablar bien, vivir bien, que existen 3 pecados por los cuales la persona es castigada en este mundo. Este es un enfoque ya más en la cuestión del judaísmo. Lo comenta en esta parte que los 3 pecados que se castigan es por los cuales también se niega una porción en el mundo venidero, es decir, la idolatría, las relaciones sexuales prohibidas y el asesinato. Y esto equivale el Lashon Hara. Es decir, que todos estos 3 pecados equivale a todos ellos. Es decir, que quien quiera que hable Lashon Hara es considerado como si negara la existencia de Dios. Y bueno, esto también lo podemos encontrar en varias citas. Una de ellas está en Salmos, en 12:5. Dijeron aquí que nuestras lenguas dominaremos, nuestros labios no pertenecen. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Entonces,
Bueno, aquí tenemos lo que dice el Hafez Haim. Él comenta, él comenta que decir este rezo en una forma para lo que es recordar y que en sí misma ayuda a mantener la vigilancia y la Shemitah en la Shonara o las leyes de la Shonara. Bueno, aquí está esta parte de lo que es el rezo, viene en hebreo y bueno, acá abajito viene lo que es la traducción. Y bueno, vamos a ver entonces qué es esto de la Shonara. Vamos a ver unas definiciones que, bueno, aquí viene lo que es la Shonara. Vamos a ver también la definición de Motzi Shem Ra, Regilut, Abak Lashonara y Abak Regilut. ¿Qué es en sí el Lashonara? Es cuando alguien relata una información negativa, ya sea verdadera, sobre otra persona. Y bueno, esto se considera la shonara, es decir, si yo le digo a una persona, es que es muy sucio, es un gordo o es un hipócrita, todo eso equivale un lashonara. Ajá. Y vamos a ver lo que es también Motzi Shem Ra. ¿Qué es el Motzi Shem Ra? Es algo mucho peor que el lashonara. Que lo que es el lashonara. El Motzi Shem Ra es cuando alguien relata información negativa y falsa, o sea, está diciendo mentiras de la otra persona sobre, bueno, sobre esta persona y aunque en parte sea verdadera, en parte, o sea, es más que nada mentiras, esto se le llama Motzi Shem Ra. Lo que es el regilut o habladurías o en este caso como chismes, es cuando, bueno, pues alguien le reporta a otro lo que le han dicho o lo que han hecho en contra de él. Un ejemplo es, yo puedo decir, este, alguien me comentó o en sí dar un nombre. Carlos me comentó que tú eres muy arrogante. Eso es ya un regilut, eso es un chisme. Y vamos con lo que es Abak Lashonara y Abak Regilut. Abak, Abak es considerado como polvo de Lashonara o polvo de Regilut. ¿Pero qué quiere decir eso de polvo? Abak Lashonara es cualquier expresión o reporte que no es en sí Lashonara, pero causará que se hable Lashonara. Es decir, si yo hago una mueca o si yo digo, mejor no hablemos de tal persona, no, ni te quiero contar lo que me hizo. Yo ya estoy incitando a que hablen la shonara, porque esa persona va a ir y, oye, fíjate que Gaby me dijo que no quería hablar de ti. Eso ya es, eso ya estoy incitando a que hablen la shonara, por eso es el polvo. Es esa insinuación. Y el Abat Regilut, lo que es Abat Regilut, es igual, es lo mismo, es relatar a otro lo que otra persona ha insinuado sobre él a través de gestos o expresiones, e incluso a través igual de Abat Lashonara. Un ejemplo, puedo decir, Sara me iba a contar algo de ti, pero dijo que prefería no hablar la Shonara. Entonces, eso son las definiciones. La Shonara se traduce como lengua mala o también traducido como lengua del malvado. Motzi Shem Ra es como
mentira hacia el prójimo, regilut, chismes, polvo de la shonara y polvo de regilut. Esos gestos, esas insinuaciones que nos hacen hablar chismes o que nos hacen hablar de la otra persona. Y bueno, quiero contarles una perspectiva histórica. Esto tiene que ver mucho con lo que es Adán y Eva. El lashon hara tiene la distinción de ser el primer pecado cometido. Sabemos que la serpiente persuadió a Eva a comer del árbol del conocimiento para lograr su objetivo. La serpiente utiliza un enfoque clásico de lashon hara que se usa aún en la actualidad. Un ejemplo, debes saber que el jefe está celoso de ti, está frenando tu crecimiento en la compañía. Tú realmente eres tan bueno como él. En este caso, podemos decir que el jefe era Hashem. La serpiente le dijo a Eva que todo lo que Hashem tuvo que hacer para convertirse en el creador fue comer del árbol del conocimiento. Llegó a la conclusión lógica que si Adán y Eva comían del mismo árbol, se volverían iguales que Hashem. Obviamente razonó la serpiente, Hashem no quería competencia, y es por eso que le prohibió a Adán y a Eva comer los frutos del árbol. Es decir, el método particular que la serpiente usó tan exitosamente fue una combinación de lashon hara y de lashon hara y de regilut, es decir, maledicencia. Algo que Hashem no estaba preocupado por sus intereses y que Hashem simplemente estaba usando una treta para evitar que compitan con él. Bueno, todos sabemos muy bien el resultado de las malvadas palabras de la serpiente. Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén. El duro trabajo para producir alimento, pues se volvió en destino del hombre, mientras que los dolores del parto se volvieron el destino de la mujer. La muerte se introdujo al mundo y en el primer día del hombre sobre la tierra, el lashon hara ya había demostrado su poder destructivo. Es decir, en el libro del Hafez Haim dice que lo expresó en pocas palabras, que aquel que habla lashon hara se vincula con una práctica que destruye al mundo. Es decir, si tú hablas con lo poco que hables mal, vas a destruir a esa persona, vas a destruir su mundo. Y esto lo encontramos mucho en lo que es la Torá. En el primer exilio también del pueblo judío fue relacionado con la lashon hara. Y bueno, la razón principal del sufrimiento de los judíos en Egipto también fue de la lashon hara. Otro ejemplo, vemos que Yosef habló mal de sus hermanos, habló lashon hara, y por lo tanto Hashem decretó que fuera vendido a la esclavitud. Y bueno, pues todo esto, más adelante en la Torah, encontramos un suceso de proporciones catastróficas y sufrimos sus consecuencias hasta este mismo día. Entonces, pues lo vemos mucho relacionado también pues en nuestros días. Hay padres que hablan igual lashon hara y sus hijos también hablan lashon hara. Niños, lo vemos mucho en las escuelas, el bullying, cómo los niños se burlan, a lo mejor, ay, mira ese gordo, parece una ballena. Igual, lashon hara, ¿cómo hay que atacar eso ante los niños? O igual, pelea de hermanitos y viene algún hermanito a acusar al otro hermano con su papá, igual, lashon hara. Entonces, pues bueno, aquí
aquí en esta parte, los padres se enojan mucho cuando se habla mal de su hijo. Entonces, hay que recordar, si nosotros también hablamos la Shonara sobre otra persona, también estamos hablando mal de uno de los hijos de Dios, porque todos somos criaturas creadas por Él. Tal como, pues también hoy es sabido, hoy en día y todos los días, pues hay que tener cuidado, porque hasta en los mismos mensajes podemos hacer lo que es la Shonara, pero en este caso sería como un mensaje hará o un se va hará, o sea, el de lo malo también. ¿Por qué? Porque también mandamos mensajes, mandamos correos igual y eso se hace grande. Entonces, bueno, pues es evitar y alejarse de la Shonara por un lado y dedicarse al estudio y a la práctica y a la preservación y a la difusión del lenguaje ejemplar y cuidado o Lashon Hatov. Por eso es importante estudiar este tipo de leyes. Y bueno, hay muchos libros en el cual podemos estudiar. Ahorita les voy a pasar a través del chat un libro que se llama Estudio Diario de la Shonara de Salomón Miján. Es muy pequeño, eso se lo leen como... Ese libro está dedicado para leerse en un mes, pero pues se lo pueden leer en un día, pero ¿por qué leerlo en un mes? Para que veamos en verdad, que tomamos conciencia de toda esta parte de lo que hace daño el Lashon Entonces, bueno, pues aquí en esta parte encontramos muchos versos, solamente les puse algunos que están en los Teilim, en los Mishle, lo que es el Salmos, lo que es el Proverbios, Coelet o Eclesiastés. Hay muchos ejemplos, nos habla mucho, hay Parashá también, que nos habla específicamente de la Shonara, ¿qué pasa? Entonces, uno de los ejemplos, bueno, pues es el de Proverbios, que dice, la muerte y la vida están bajo el poder de la lengua. Eso, pues bueno, puede traer muchas consecuencias. Y bueno, aquí también, en lo que es el Talmud, en la parte de Kiddushim 70a, cuando alguien encuentra fallas en los demás, eso es una reflexión de sus propias fallas. Si esa persona me cae mal porque es hipócrita, es porque yo también lo tengo, pero solamente lo veo reflejado en esa persona. Cualquiera que hable de los defectos de una familia no tendrá perdón jamás. Eso es el Lashon Hara. Destruyes muchos mundos y destruyes tu propio mundo. Eso lo dice el Talmud en Baba Kama 8.7. Y bueno, es lo que les decía, en esta parasha de Kitetse, o también hay una parasha que se llama Metzorah, también habla sobre lo que es el Lashon Hara. Y bueno, como estamos diciendo que hasta hoy en día lo tenemos, es como, ¿qué consecuencia que tenemos nosotros de usar un tapabocas? ¿Para qué? Para cuidarnos de no hablar Lashon Hara. Y bueno, hay una página, es una página israelita que se llama www.lashonhara.co.il, que ellos anuncian esta parte, ellos se unen a una campaña, están haciendo toda esta asociación que fomenta una cultura del discurso positivo con el fin de erradicar el chisme, las maquinaciones y el acoso en el espacio físico y también online, porque ya está en todas las redes sociales,
puedes discriminar a una persona, puedes difamar a una persona. Entonces, este, esta fomentación es con el fin de crear una sociedad más tolerante y respetuosa. Entonces, por eso ellos hacen muchas cosas. Una de ellas, bueno, es vender sus productos. Y uno de ellos es la Shonara, sus cubrebocas, la Shonara lo me da ver el ay, que significa que la difamación no me habla. Y bueno, aquí dice, Matzela Shon hará, ¿qué es la calumnia, no? Entonces, bueno, aquí los invito un poquito a que vean esta parte de la página, porque es muy importante lo que está haciendo esta página israelita, que está contribuyendo, que nosotros también nos podemos unir desde cualquier parte del mundo, nos podemos unir, a que podemos unirnos en esta parte de ser socios, como en esta parte de los niños. ¿Quieres estar en equipo de embajadores? O en esta otra parte, que si quieres apoyar financieramente o ser un representante de la escuela. Es decir, si tú estás en una escuela, bueno, pues me gustaría tener un programa educativo para mis estudiantes. Ellos también te ayudan. Y bueno, también te ayudan a lo que es difundir la inspiración. Y bueno, aquí viene una frase muy, muy bonita de lo que es aquí dice Mahatma Gandhi, que dice, Hayata, eras el cambio que querías ver en tu mundo. Esto lo dice Mahatma Gandhi. Entonces, pues en sí, ¿qué debemos hacer? Pues el cambio empezar en nosotros, empezar en mí. Y hay que estudiar mucho estas partes de lo que es la Shonara para en sí no tener problemas en nuestra vida. Y bueno, pues ya como conclusión, pues le pedimos al Eterno que nos dé fuerza para poder seguir sus cambios, para confiar en Él y para alejarnos del pecado, que tengamos fuerza para controlar la lengua y así hacernos merecedores de la luz infinita guardada de los justos para todos aquellos que cuidan su lengua y su boca. Entonces, bueno, esto es muy importante, lo de la Shonara. Y ahorita les envío por lo que es el chat este libro, muy, muy bonito para que lo estudien. Hay muchos libros, hay otro libro que es que es el Hafez Haim, es un compañero diario, también habla sobre cómo hay que estudiar todas estas, estas partes del Lashon Hara, porque una es hablarlo, otra es escucharlo. También no está permitido escuchar lo que es la Shonara. Y es un tema muy extenso. Pero bueno, hasta aquí esta parte de lo que es la Shonara en la parte del hebreo y la parte del judaísmo. Muy bien, pues muchas gracias, Gaby, por la aportación, Lachon Pará. Creo que ahora el tema del hablar bien, pues tiene o cobra una importancia fundamental. Pues como has dicho, pues estamos muy propensos a todo en las redes sociales, en las distintas redes sociales, en cuanto a todo lo que se maneja por las plataformas y, pues, por ejemplo, la enseñanza universitaria y toda la educación casi, ¿no? Creo que toda la educación está ahora por vía de las plataformas digitales y comparecencias políticas, celebraciones de ritos religiosos, en fin, es grandísimo. Y hemos notado entonces cómo
vamos, alguna que se le fue la palabra a algún maestro y habló mal de alguien, pues con eso es se convierte hasta en viral, ¿no? En viral esa información. Bueno, pues vamos a ver esta parte del hablar bien. Primero, ¿qué es el hablar primero? La semana pasada estuvimos trabajando acerca de las habladuría o de lo que es la habladuría, siguiendo el pensamiento de Martin Heidegger en su libro Ser y Tiempo, en los parágrafos 34, 35 y 38 también, donde pues especifica acerca del lenguaje fundamentalmente y la habladuría. Bueno, ahí comprendimos algo, que el hablar, el lenguaje que va a generar un discurso, ¿sí? El discurso, entiéndase como un dictum, como lo que son tus palabras, ¿sí? Lo que es tu propia palabra, no, no lo que has oído y lo repites de uno a otro, lo que has leído, sino que tú armas tu propio discurso, ¿sí? Para que eso no se habladuría, y de ahí va a generarse precisamente lo que es el discurso. Entonces, en una personalidad auténtica, deberá la persona tener ese discurso propio, por supuesto, que va a ser lo que va a distinguir a un hablante de otro hablante, porque genera también un estilo de comunicación. Bueno, pues siguiendo Martin Heidegger, nos decía que pues en el proceso de la comunicación, el fundamento ontológico que va a ser, o el fundamento ontológico del lenguaje, es precisamente el discurso. Y el discurso está o se va a realizar por el afecto y la comprensión. El afecto y la comprensión son dos existenciales fundamentales del ser ahí, del Dasein o de la persona en general, ¿verdad? De la persona en el mundo. Entonces, por eso es que el discurso dice y se distingue del hablar. Decir, hablar. Decía entonces, por ejemplo, ¿verdad? A veces tenemos algunas conferencias o cursos donde el conferencista, el profesor, habla mucho, pero dice poco o no dice casi nada. Esto es que ese discurso que con alto grado de redundancia, pues solo está generando habladuría y no favorece el pensamiento y el aprendizaje, porque todo es sabido, queda demasiado claro, ¿verdad? Y esto es lo que pasa cuando una información es repetida 1000 veces, pues todo parece que queda tan claro, pero que en realidad no nos podemos apropiar de la cosa de que se habla. Bueno, entonces habrán otros discursos en los cuales el hablante habla poco y dice mucho, ¿sí? Esto es con un alto grado de entropía de información. Y esto, por supuesto, que pues va a generar que el pensamiento sea puro, que las cosas sean nuevas, pero que casi nadie entienda. ¿Por qué? Porque es otro código, está muy comprimida la información, ¿sí? De esta manera, leer algunos libros básicos como los libros de Hegel, por ejemplo, que se han escrito de ellos bibliotecas. ¿Por qué? Porque se trata de ir sacando lo que está en esencia. En un solo párrafo puede decirse muchísimo, libros completos de un solo párrafo, ¿no?
Ahora, pues el saber hablar, y esto es con el vivir bien, pues tiene que ver que exista una regulación, porque si somos demasiado entrópicos, el pensamiento es tan alto, tan bueno, pero que no nos entiende nadie, y en un extremo caemos hasta la alienación. Y del otro lado estamos expuestos a una serie de habladuría en la cual pues sabemos de todo, pero no nos apropiamos de nada y termina en la enajenación. La enajenación es el ser ajeno a uno mismo, pero estar junto con todos los demás. Y la alienación es su contraparte. La alienación es conocerse uno mismo, pero estar separado de los demás. Bueno, entonces debe haber una cierta regulación en ello, ¿no? Y de esta manera, solo, dirá Heidegger, solo quien comprende puede escuchar y callar. Por eso decía en un principio, pues más bien el tema es hablar bien, vivir bien, también escuchar bien y callar mejor. ¿Por qué? Porque el callar y el escuchar son partes también constitutivas del discurso. ¿Sí? Entonces, cuando una persona no tiene, no ha procurado, no ha formado un estilo de comunicación y un discurso, pues se da mucho a la habladuría, ¿verdad? Al hablar, y no escuchar al otro, y mucho menos saber a qué horas callar o dónde callar. Y esto será la parte pues, de los componentes del hablar bien, escuchar bien y callar mejor. Y que también de ahí deriva pues este estudio que ya nos ha expuesto Gaby sobre Lashon Hara, ¿sí? Sobre el lenguaje malo. ¿Qué implica? Pues que estamos tan familiarizados con este lenguaje Lashon Hara, ¿sí? El concepto quizás es desconocido, ¿verdad? En este mundo, pero en la tradición hebrea pues es muy conocido. La chonara, pues lo hablamos como lenguaje malo, mal hablar, mal hablado. Y a veces se confunden también con las cacofonías, por ejemplo, ¿verdad? Que es derivado del griego, caco malo, fonos, sonidos malos. Y las cacofonías, pues no solamente son groserías, sino también la difamación, el hablar mal del otro. Puede estar relacionado el Lashon Hara, y esto es muy propio de lo mexicano, por ejemplo, con el relajo. Quizás poco hemos pensado y meditado sobre el relajo mexicano. Bueno, es el único relajo. Y también poco hemos pensado acerca del Lashon Hara. Pues lo hablamos de una manera natural, ¿verdad? Mucha gente ofende al otro, dice, pues que mi intención no era ofenderlo, ¿verdad? Bueno, pero al fin que lo que dije de él, pues es verdadero, es verdad, eso que él hizo, que yo estoy diciendo, pues ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo dice, ¿sí? En cualquier lado. Lo mismo lo escuchamos en los medios de comunicación, la televisión, radio, o entre nuestras personas más cercanas, estamos con ese Lashon Hara, y del cual pues no nos damos cuenta. Vayamos a este aspecto del relajo, ¿verdad? Pues como mexicanos todos deberíamos saber bien qué es el relajo, pero hay un libro ahí muy interesante del filósofo mexicano Jorge Portilla, que se llama Fenomenología del relajo. Jorge Portilla estudió la fenomenología en Francia en su tiempo de auge con Jean-Paul Sartre, está también Martin Heidegger, pero viene a México precisamente con la idea de hablar de la fenomenología. La fenomenología consiste en ir a las cosas mismas, a las esencias de las cosas. Y entonces busca
dirigirse hacia el relajo. Y para eso, pues hay que empezar a descubrir qué verdad aporta este vocablo. El relajo muchas veces se confunde con la burla. Burlarse de alguien ya es lashon hara, ¿verdad? Y a veces nos burlamos porque está calvo, porque tiene algún defecto, por cualquier cosa, por lo que dijo, por su postura, por una intención, y hacemos de ello burla. Pero el relajo no es exactamente burla, ¿sí? A veces somos bastante irónicos, y en la ironía pues pasamos a algo como que exaltamos alguna virtud de la persona, pero sabiendo que es todo lo contrario. Y entonces, en la ironía, también va incluso mucho la Shun'ara, y la ironía puede parecerse al relajo, que tampoco es exactamente el relajo, ¿sí? Y entonces tenemos también el chisme y distintas formas de ofender al otro, ya sea con palabras altisonantes, con albures y demás. Pero entonces, el relajo no es exactamente todo eso que dijimos, ni es una burla, ni es una ironía, ni es solamente un chisme, sino lo que el punto a donde se dirige el relajo es a la anulación de los valores. Y algo muy importante que se va a distinguir el relajo de la ironía y de las burlas y de las ofensas incluso, es sobre todo que nadie echa relajo solo, siempre con otros, ¿sí? Entonces, relajo, pues no viene de la palabra relax, no quiere decir nada de eso, relájate, ponte tranquilo, no, no, no. Es un vocablo muy especial, ¿no? Que al parecer no tiene una raíz que lo caracterice propiamente, o es muy difícil, o al menos no lo he encontrado. Pero nadie echa relajo solo, ¿y cómo empieza? Bueno, pues sí, empieza con algo cómico, porque también la shonara puede traer algo de cómico. Sí, pues sí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo decimos en forma irónica y cómica. Puede empezar con algo cómico o fundamentalmente suspender la seriedad. Suspender la seriedad, por ejemplo, de un acto o de un, sí, decir, de un acto sagrado, hasta sagrado puede ser, ¿verdad? Suspender la seriedad de un acto solemne. Pero entonces empieza el relajo y empieza uno y le sigue el otro y el otro. Y entonces se parece ya al choteo o a la burla. Pero lo que no sabemos muy claro es que estamos anulando valores. Así, por ejemplo, entonces alguien se pone el disfraz, la careta de algún personaje público, ¿verdad? Y se pone unos globos ahí, en la parte trasera, y en los cruceros de camino, pues se ponen a bailar y a pedir su dinero. Pues, ¿qué es lo que está haciendo? Anulando un valor, quizás el valor de la honestidad, de la decencia, no lo sabe. Todo nos parece gracioso y nos reímos de él y aportamos hasta unas monedas para ese payasito de crucero que está haciendo relajo, ¿sí? El relajo tampoco se confunde o se debe confundir con, como dicen, la palabra es válida, con el desmadre. ¿Por qué? Porque, bueno, el desmadre es que las madres del río se han rebosado, ¿sí? Eso significa los bordes del río, y por eso decimos, pues no, no es desmadre tampoco. Se confunde.
y lo confundimos a menudo. Entonces, ¿qué importancia tiene el poder tomar conciencia en este momento acerca de cuándo hacemos relajo? ¿Cómo identificamos que es un relajo? ¿Cómo identificamos que estamos hablando mal del otro? ¿Sí? El peligro de la palabra es más dañino que el de una espada. Porque una espada puede matar al otro que tienes ahí en una forma inmediata, algunos metros de distancia. Pero el achonara, el mal hablar, ese es peor porque puedes alcanzarlo en cualquier distancia que esté aquí o esté en el Japón, lo alcanzas. Y además, la espada pues puede matar a uno, pero la achonara puede matar a muchos. ¿Sí? Esto ya lo habíamos mencionado en algunos seminarios anteriores. Cuando decía que el logos habla, el logos dice, el que Heráclito decía, escucha, no escuches al maestro, escucha al logos, la palabra que habla en el maestro, ¿verdad? Y así, de esa manera, el logos es una causa eficiente. Causa eficiente quiere decir que construye o también destruye. ¿Sí? Con alguna palabra puede alguien revivir, pero también puede morir. Por eso es tan peligroso. La chonara es precisamente eso. Por eso está equiparado con el homicidio o con la idolatría y también con las relaciones ilícitas sexuales. La chonara abarca las tres. Entonces es uno de los pecados principales según se marca en la tradición judía. De esta manera, entonces, el saber hablar bien, de tener tu boca, ¿sí? Porque puede ser que tú estés diciendo a alguien, de alguna persona que cometió algún ilícito, algo, alguna travesura, y sea totalmente cierta. Pero tú estás dirigiéndote no a la acción de esa persona, sino a la persona, ofendiéndola, destruyéndola. ¿Qué importancia tiene esto? Porque con una sola palabra puede surgir toda una guerra, ¿sí? O una palabra mal entendida, mal dicha, o con intención o sin intención, que se convierte en la shonara, pues ha destruido la relación de una familia durante años, ¿sí? Años en los cuales no se habla, a pesar de que sean vecinos. Entonces, siempre el cuidar ese lenguaje, pues va a cuidar nuestra vida, por supuesto. De esta manera, ¿cómo puede correr? Puede ser que no tengas ningún fundamento de lo que estás diciendo, pero porque lo has oído de otros y tú le has dado crédito y lo transmites, lo reproduces. Es también cómo se forman los rumores, ¿sí? Rumores destructivos. Y en el rumor, pues va a salir esta cuestión, ¿verdad? Porque hay rumores alarmantes o alarmistas, y hay rumores agresivos, y hay rumores deseo. Entonces, en las guerras los rumores son fundamentales, y no solo en las guerras bélicas, en las guerras comerciales, porque se empieza a decir que tal refresco tiene tal basura, entonces a nadie lo compra, o tal producto, o que tales llantas no sirven, etcétera, etcétera, y empieza un rumor. En el rumor, pues siempre va a haber algo falso. Pero hay rumores que son verosímiles con elementos falsos. Hay rumores verosímiles
con algunos elementos verdaderos. Hay rumores absolutamente falsos, pero no hay rumor que sea totalmente verdadero. Y nos dejamos llevar por ellos y esto va a ocasionar diversas catástrofes. ¿Sí? ¿Qué tan sencillo es armar un rumor? Esto puede acabar con la vida de alguien. Comentaba este sociólogo de la Universidad de Columbia, Robert K. Merton, en un discurso acerca de los campos autorrealizadores. Y decía, existía un banco, cual el banco era solvente, muy buen banco, pero se echó a andar un rumor de que el banco no tenía los fondos suficientes y entonces los inversionistas acudieron en masa a retirar su dinero. El banco no estaba en quiebra, pero se fue a la quiebra por ese rumor. ¿Sí? Muchas veces engendramos malos pensamientos también. Y esto también es, mira, había una persona que trabajaba en un banco, seguramente otro banco, ¿verdad? Y pues, él pensaba cometer un fraude. No había robado ningún centavo siquiera, pero mostraba ya señales en su comportamiento, en su actitud, como si hubiera cometido el fraude cuando no había robado aún nada. Esto es que estamos haciendo profecías que se autocumplen. Y en Lashon Hara, el mal se cumple. ¿Sí? Entonces le deseamos un mal a una persona. No. Por eso Lashon Hara, conocer las leyes de Lashon Hara es muy importante. Estos libritos, por ejemplo, que enseñó Gaby, el de Jafet Haim, es muy bueno. Tengo este otro, se llama Guía, cuide su palabra, ¿sí? Una guía práctica sobre las leyes del Lashon Hara. Bueno, ¿por qué? Porque a veces pues cometemos los errores sin querer, ¿no? Por ejemplo, no solo el hablar mal de aquella persona, sino incluso ahora hasta el hablar bien. Pero el hablar bien con cierto propósito, no bien, sino una adulación. Jefe, qué proyecto tan bueno presentó hoy en la Junta. Lo felicito, jefe. Es usted un genio, le dice el subordinado al jefe. ¿Sí? Excelente, un genio. Si se lo dice en frente de otros, ¿qué pasará? Pues dará lugar a que se genere la Lashon Hara. ¿Por qué? Pues ni fue tan bueno, en realidad tiene un montón de errores, pero ese que lo está diciendo es un barbero y efectivamente. ¿Sí? Porque lo que está haciendo este subordinado es ante todo diciéndole en otro plano del lenguaje, le está diciendo, jefe, yo sé más que usted porque lo estoy evaluando y le estoy poniendo 10 de calificación. ¿Sí? Además que estoy ganando ciertos privilegios. Además de que, de paso, pues lo estoy inflando mejor, inflando su ego. ¿Sí? ¿Para qué? Para destruirlo más rápidamente. Porque una vez que su ego esté en lo máximo, usted ya no piensa ni siente lo que hace. ¿Sí? Entonces, por eso viene el saber escuchar también. ¿Qué me estás diciendo? Y por supuesto, parte de lo que es el propio discurso es el callar. Qué bueno sería, y es uno de los ejercicios también de la tradición judía, el, el no hablar por lo menos 1 hora al día. Y esto puede ser quizás al despertar, bueno, pues dirás tus oraciones y luego 1 hora.
no hablar, ¿sí? Callar. Y eso va a favorecer más a meditar uno en el interior, ¿verdad? Quizás hacer más lectura interna, inteligere o inteligencia. Callar. Y se pone al grado, por ejemplo, de que el callar como una forma de ritual es semejante al ayuno. Pero incluso el ayuno de comida es mucho menos que el ayuno de habla. ¿Sí? Es más importante, más benéfico y más espiritual, dirá, el callar. A veces no detenemos nuestra boca y abrimos la boca para decir algo y nos ha comprometido. Así, este subordinado que le dice al jefe, usted es un genio, jefe, qué proyecto tan bueno presentó, pues está abriendo la boca. Si el jefe sabe escuchar y se conoce algo más a sí mismo, le dirá, qué bueno que le pareció bueno porque lo quiero invitar a este proyecto. Ya veo que usted lo sabe y sabe muy bien. Bienvenido, ¿sí? Y solito se involucró en otro trabajo más. Bueno, entonces, el saber callar. ¿Tú qué opinas? Pues es que yo no opino, ¿sí? O hay que meditarlo, o luego lo hablamos. Pero muchas veces cometemos con el afán de la propia soberbia que traemos, el aparentar saber todo. Y no nos callamos, lo hablamos y lo inventamos, que es lo peor. ¿Sí? Y entonces se descubre la falsedad. Este Lashon Hara, que es el hablar mal, con todas sus cualidades que nos dijo Gaby, Regilo y demás, pues son formas también de lo que vimos antes como declaraciones. No son descripciones. Parece que fuera descripción. Fulano hizo esto, aquello, el otro. Parece que está describiendo toda la acción. Sin embargo, no es una descripción, no es una afirmación, sino es una declaración. Y recordemos que las declaraciones son las encargadas de construir mundos, ¿sí? De construir cosas o también de deshacer las cosas. En este caso, por eso, ¿qué está registrando nuestra mente en ese registro simbólico? Lenguaje. Declaraciones que pueden ir con el fin de destruir y no de construir. Cuando se hace una oración, entonces también son declaraciones, ¿sí? Que van a construir mundo y hacer nuevo mundo. De esa manera también es cuando reflexionamos acerca de nuestros actos y hacemos metanoia, teshuvah o conversión, ¿sí? Y de esa manera estamos limpiando nuestra mente de estos elementos lingüísticos, palabras, léxicos, formas, fórmulas, incluso lingüísticas, que perjudican, sino que las deben construir. Recordemos esto, que nuestro lenguaje está dominado y se genera en el hemisferio izquierdo del cerebro, donde se encuentran las áreas cerebrales del lenguaje, específicamente la de Broca y Wernicke, desde el nivel cerebral. Y pues de aquí generan una serie de mandamientos, de órdenes hacia todo el cuerpo y hacia el exterior. Entonces es claro que
una maldición va a llevar un efecto. ¿Sí? Si nosotros no estamos limpios, pues la maldición va a cumplir su efecto. Pero si hemos hecho estas conversiones y arrepentido de todas estas fórmulas de ofensa hacia los demás, pues entonces no nos toca. No aplica hacia uno. Muy bien. Entonces, el callar, es decir, el silencio, ¿sí? Es cuando en el modo del discurso manifiesto algo acalla. El silencio, el callarse, fíjense que va a callar también. ¿Qué va a callar? ¿Qué va a silenciar? A la habladuría. Por eso entonces, si estás entre dos personas que están hablando Lashon Hara, lo mejor es retirarse, no escucharlas. ¿Sí? Si le presto oídos a alguien, estoy contribuyendo a hacer Lashon Hara, aunque yo no lo diga. ¿Sí? Si hablo bien de otro en presencia de otros más, pues parece mucho a la ironía. Y también es Lashon Hara. Y así, entonces, continuamente debemos cuidar, tener mucho cuidado en eso. Pero es muy complejo. Miren, recordemos, siguiendo la tradición de la Torá, del Antiguo Testamento, se cuenta, por ejemplo, ahí está Moisés, el gran líder de Israel, con su hermano Aarón, el sumo sacerdote de Israel, y la hermana, que era Miriam. Los tres profetas, profetiza Miriam. Miriam, pues era una chica con mucho, de niña, con mucha inteligencia y espiritualidad. Fue que de una u otra manera él salva a Moisés de morir. Y cuando recomienda las aguas y va con la hija del faraón y le dice, yo conozco una mujer que lo puede cuidar al bebé. ¿Sí? Moisés es librado ahí. Con mucha sabiduría, esta Miriam profetiza. Pero una vez habló con Aarón y diciéndole que Dios solo habla con Moisés. ¿Qué se cree él? Habló Lashon Hara como muy sutil, muy poco, pero con eso le bastó para que inmediatamente tuviera la enfermedad de la Sará, la que se identificaba como lepra. No como la lepra que conocemos, pero se puso blanca de toda la piel, infectada, por hablar mal. Y entonces, pues Moisés le pide al Altísimo el que la perdone. Sí, se va a quedar una semana fuera del campamento, hasta que se cure. Esto es que cuando hablamos Lashon Hara, cuando hablamos mal, pues también atraemos hacia nosotros una serie de enfermedades. ¿Sí? Enfermedades que tienen que ver con todo el cuerpo, y especialmente con la cuestión de la garganta, pulmones, boca, etcétera, ¿verdad? Sí, a veces se queda atorado aquí en la parte, quizás que hablé mal, o que no hablé, porque también, si yo callo, pero es un callar negativo, ¿dónde debo no encubrir al otro? ¿Sí? Entonces, si yo callo, yo participo también.